Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre plagio y derechos de autor. Dentro del ámbito universitario, se trata de mantener en la comunidad facultativa una conducta de integridad académica que consiste en el actuar de la persona respetando los principios de la honestidad, confianza, equidad y responsabilidad en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y el respeto por el conocimiento y su desarrollo. Integridad académica, en pocas palabras, es comportarse de una manera responsable que infunda confianza, es un principio rector en el ámbito educativo universitario, es base de la conducta y la toma de decisiones éticas y se considera un valor esencial en la educación. Dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, se practican y se fomentan valores de respeto a la dignidad humana, honestidad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, equidad y disciplina. Parte de lo que garantiza la, la buena práctica de la integridad académica. En este ámbito, el respeto de derechos de autor cobra relevancia porque lo vemos como una propiedad intelectual definida como la pertenencia de los creadores de la inspiración y talento humano a sus autores y se define como una disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como sus actividades conexas. Dentro de los derechos de autor, podemos decir que pertenece junto con la propiedad intelectual a la propiedad de estas creaciones. Específicamente, los derechos de autor se definen como el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión evitar que otros comercialicen sin su autorización su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretación. Todas ellas pertenecen a lo que se conoce como derechos de autor. Cualquier violación a esos derechos se puede definir dentro de lo que se denomina plagio, que implica el usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darle el debido reconocimiento, es decir, desconocer la propiedad intelectual del autor. Por otro lado, también en el ámbito universitario, se puede producir lo que se conoce como fraude, que es hacer pasar las ideas, información o expresiones de otra persona como si fueran propias para obtener buenas calificaciones u otras ventajas. Por ejemplo, la copia indebida de trabajos de otros estudiantes o copiar durante los exámenes que se realizan en la facultad. Causas de plagio, pues la mayoría son involuntarias, aunque pueden haber casos en que haya una intencionalidad. Sin embargo, dentro de las causas principales de plagio, pues está el miedo e inseguridad a pensar por sí mismo, el desconocimiento del tema, por pereza, por temor de no hacer un buen trabajo o por ignorancia. Sin embargo, la facultad, pues, tiene una capacitación para los estudiantes y hacerlos ver la importancia de evitar el plagio. ¿Qué tipos de plagio hay? Bueno, está el autoplagio, la falsa autoría, el envío doble, el robo de material y las copias sin autorización de código de fuente.
Cuando estamos hablando del plagio por método, podemos decir que existen varias modalidades. Por ejemplo, copiar y pegar, que es muy común en los estudiantes, parafraseo inadecuado, referencia perdida, referencia falsa, fabricación de datos y el robo de ideas. Existen una serie de sanciones dentro de la facultad y las universidades que tienen que ver con sanciones académicas. Sin embargo, Guatemala ya ha desarrollado una serie de normas legales respecto a la protección de los autores. Y la violación de estas normas legales, pues tiene penas que van de prisión de 1 a 4 años y multas de 1 a 500,000 quetzales. ¿Cómo evitar el plagio? Pues hay dos maneras. Una es citar las fuentes y la otra es parafrasear las ideas y citar la referencia. Citar las fuentes es poner en forma explícita y concreta que se tomaron datos, imágenes, ideas, párrafos, cifras, etcétera, de otro autor e indicar de forma detallada de dónde se tomaron esos datos mediante la elaboración de citas bibliográficas, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas, con el estilo Vancouver. Por otro lado, parafrasear las ideas y citar referencia es utilizar ideas de otro autor poniéndolas en palabras propias. No se hace la cita entre comillas, pero es estrictamente necesario indicar de dónde se obtuvo la información original, es decir, hacer la referencia bibliográfica del autor de dicha información. Y estas prácticas deben seguirlas los estudiantes a lo largo de la carrera de médico y cirujano. En resumen, pues está el plagio como utilizar información sin dar crédito a los autores, los tipos de plagio y un capítulo especial que nos habla de la propiedad intelectual como disciplina que protege creaciones dignas de protección jurídica. Estas normas legales provocan consecuencias legales también porque hay una protección del Estado a obras literarias, artísticas y de diversa naturaleza de la creación humana. Muchas gracias.